Entonces, la clase pasada empezamos a ver análisis de algoritmos, ¿no? O sea, queríamos ver cuántos recursos utilizaba un algoritmo que ya habíamos desarrollado para resolver un problema. Y ahorita nada más nos centramos en el recurso de cuánto tiempo tarda o cuántos ciclos de reloj va a utilizar en correr. Hicimos un análisis más o menos detallado para esto del ordenamiento con insertion sort. Y vimos que, pues, como es un algoritmo que funciona para cualquier tipo de entrada, pues para algunas entradas podría ser rápido y para otras entradas podría ser lento. Entonces dijimos que como que un estándar de análisis es analizar para el peor de los casos. O sea, tratar de ver cuál es el peor de los casos para nuestro algoritmo y ver cuál es el tiempo que se tarda en ese, porque eso ya nos garantiza que, pues, no importa cualquier otra entrada, pues no se va a tardar más de ese tiempo. Y por otro lado también había el mejor de los casos y el caso promedio, que podían ser interesantes, y lo difícil del caso promedio es que no tenemos, o es difícil conocer una distribución de las instancias que en realidad nos llegan, ¿no? Pero por ejemplo ahorita con Machine Learning también es algo que a lo mejor podría aprender un modelo, ¿no? Tratar de aprender cuáles son el tipo de instancias que llegan y tratar de resolver esas más que cualquiera o la que sea del peor de los casos. Entonces después lo que dijimos era que, pues en general entonces nos interesaba entender qué tanto tiempo se toma un algoritmo resolver un problema, y que nos interesa la perspectiva asintótica. O sea, no queremos ver los detalles de todo el tiempo preciso de que se tarda una función, sino nada más quedarnos con la función que domina pues ese tiempo de ejecución, porque es más compacto y también nos ayuda a comparar entre algoritmos independientes de la arquitectura, ¿no? O sea, podemos compararlos en términos del término que domina más. Entonces, para eso tratamos de formalizarlo, o sea, ya tratamos de formalizarlo y creo que ya son cosas que están por aquí. O sea, introdujimos la notación asintótica a la big O, introdujimos la notación asintótica a big omega, donde big O, pues nada más es eso, ¿no? O sea, si tenemos, o sea, ahorita como repaso, viéndolo como un repaso rápido, si tenemos esta función que ya es más o menos detallada de lo que toma nuestro algoritmo, pues en realidad si nada más queremos ver su término asintótico, pues es n cuadrada, ¿no? O sea, ya como que poco a poco se van a ir acostumbrado a identificarlo rápidamente, y estos términos, pues aunque sí son más precisos, lo que determina el tiempo de ejecución del algoritmo en términos del tamaño de la entrada, pues el término que domina es n cuadrada. Y esta notación asintótica es una forma de hacer eso, o sea, decir que cualquier función va a estar acotada asintóticamente por una función, en este caso n cuadrada, si es que para un n suficientemente grande, la n cuadrada multiplicado por una constante va a ser mayor que la función que uno le interesa. Entonces, y pues como les decía, pues hace sentido pensar en asintótico, ¿no? Porque pues ya cada vez las instancias son más grandes, estamos en la era de los grandes datos, y pues sí estamos siempre topando en ese comportamiento asintótico. Entonces es mucho mejor n log n que n cuadrada, pues casi siempre, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Entonces, bueno, ya nos quedamos en esta notación, ahora la big theta de f de n, que nada más es decir que una función está acotada por abajo y por arriba por la función f de n. O sea, que la podemos acotar por arriba por una constante, esa f de n, a nuestra función, y por abajo también lo podemos acotar por la misma función. Por ejemplo, este ejemplo que se ha estado manejando en los dos casos, pues ambos es big O de n cuadrada, como lo vimos en el primer ejemplo, y también es big omega de n cuadrada. Entonces, como es ambos, pues entonces es big theta de n cuadrada, que es la respuesta aquí. Pero bueno, aquí también, para ver si queda claro, como que también nos dicen o nos afirman que esta t de n que está aquí no es ni big theta de n, ni tampoco es big theta de n cúbica. Y por ejemplo, ¿por qué no es big theta de n? O sea, tenemos esta función que está aquí, ¿no? O sea, eso es esta función que está aquí. Que sea big theta de n, tiene que cumplir estas dos cosas. O sea, que existe un n0 tal que para n es mayor que n0, esta función que nos interesa, que en este caso es la que está aquí de 32n cuadrada más 17n más 1, la podemos acotar por
n cuadrada por una constante que aquí también tenemos que elegir, pero también por abajo por n cuadrada y una constante que tenemos que elegir. Entonces aquí el que no sea big teta de n, pues a lo mejor alguna de estas dos no la podemos establecer, se tienen que establecer las dos, ¿no? Entonces una habla del big omega y la otra habla del big O de la función. Entonces aquí que sea, por ejemplo, la parte de que estamos diciendo que la función es big O, big teta de n, como que es lo que estamos diciendo, si es que estamos siguiendo con esta definición, que 32, bueno, lo voy a hacer así chiquito, que este 32 n cuadrada más 17, no sé por qué lo pone así en... Ah, mira, es que lo estaba... Más tecnología de la que... O sea que esto de 32 n cuadrada más 17n más 1, que esté en big teta de n, según esta definición que está aquí, que es la, como que la intersección de que sea big O, o sea, lo que dice que esto va a ser menor o igual que alguna constante C2 por n, si es que es big teta de n. Entonces, para que esto sea cierto, digamos que ahorita es interrogante, o sea, para que sí se cumpliera, pues tendríamos que encontrar un n0 tal que cuando n es mayor o igual que ese n0, se va a cumplir esta desigualdad y también tendríamos que encontrar una constante C2. Pero de nuevo hay la pregunta, o sea, ¿sí se puede encontrar esa constante C2? O sea, podemos hacer una constante lo suficientemente grande que esto siempre sea mayor que lo que está aquí a la derecha, ya para cuando n es mayor que un n0. Y pues aquí, porque está aquí este término, ¿no? O sea, nunca vamos a poder hacer, por más grande que queramos hacer C2, eventualmente este término va a ganarle, ¿no? O sea, no lo podemos hacer. Entonces esta función no es big teta de n, porque tampoco es big O de n, y entonces no cumple este lado de la desigualdad, aunque sí cumple este lado de desigualdad, porque sí está acotada por abajo por ahora una constante C1 y n, si es menor o igual que la de allá arriba, ¿no? Y sí podemos encontrar la C1, por ejemplo, puede ser 1 nada más, y también puede ser el n, que también puede ser 1 nada más, y ya cumple con ese requerimiento. Entonces, pues también, o sea, hay libros completos de notación asintótica, pero bueno, ahorita por lo pronto lo que nos debe de quedar claro es que una forma de identificar cuál es el término que domina de nuestro tiempo de ejecución, porque normalmente en algoritmos ese es el más relevante, ¿no? Es como comparamos entre qué tan bueno es un algoritmo para resolver un problema dado. No nos fijamos ni en las constantes ni en los términos de menor orden asintótico. Entonces ya pues poco a poco uno va aprendiendo pues cómo identificarlo utilizando esta notación asintótica. Pero bueno, pues eso es lo que dice, ¿no? O sea, de que si tu función está en big O de f de n, quiere decir que f de n domina a tu función. O sea, es una cota superior de qué tanto tiempo se tarda, y es asintóticamente, o sea, en el sentido de que cuando ya n crece lo suficientemente grande, pues ya esta eventualmente va a dominar o al menos ser igual que cualquier cosa que está aquí. No sé si tengan alguna duda o comentario. Ahora, ya también, como les digo, son libros completos y hay ciertas propiedades matemáticas que cumple esta notación asintótica. Entonces, por ejemplo, una es que si el límite de f de n entre g de n es finito, o sea, es una constante que es mayor estrictamente que 0, entonces con eso podemos como que ya asegurar, o sea, es una implicación, o sea, este límite que se cumple, entonces implica que la función es big teta de g de n. O sea, es como que una forma alternativa que a lo mejor es más fácil de hacer que estar buscando la constante n0 y estar buscando las constantes c1, 2 que cumplan. Entonces, por ejemplo, aunque esto habría que demostrarlo, ¿no?
Sí, lo he hecho otros cursos, pero no sé si valga la pena demostrarlo porque es más matemáticas que algoritmos. Entonces igual y ya después podemos demostrarlo si le interesa pues a algunos de ustedes. Y bueno, ya hay más o menos como que intenta hacer como que un chorito fácil de la demostración, pero bueno, esto nada más es como que pues un sketch de la demostración, o sea, sí se tendría que hacer con más detalle, pero también hace más o menos sentido. Por ejemplo, creo que es un poquito más fácil de entender, al menos así con intuición, el de abajo. El de abajo también es igual, o sea, la proporción lo que dice es que si el límite de f de n entre g de n es igual a 0, entonces quiere decir que f de n es big O de g de n. O sea, ¿que esto qué quiere decir? Que g de n acota por arriba a f de n. Entonces, aquí estamos haciendo n's cada vez más grandes en este límite y ese límite tiende a 0, pues lo que quiere decir es que en el límite es más grande que ¿no? Y que es lo suficientemente más grande para que esto empiece a dominar y entonces lo haga que el límite se haga 0. Ahora, cuando no lo domina completamente, pero tampoco se va a infinito, pues es por eso que esta tiende a una constante. Entonces, cuando es finito, pues es que sí es big teta, y cuando es 0, pues es que sí es big O de n. O sea, tú puedes, para ver que una función sea big O de n, divides la función que te interesa de tu algoritmo, la divides entre el término más grande según tú, y si puedes mostrar que este límite se va a 0, entonces estás diciendo que g de n pues, acota de manera asintótica a tu función que era la que tenías. No sé si hay alguien de matemática aquí. Sí, de repente nos tocan uno que otro. Pero bueno, para demostrar es con la definición del límite, y eso tampoco es tan complicado, pero sí se puede hacer que con la definición del límite puedes encontrar estas constantes n0 y c1 y c2 que vienen aquí en la notación asintótica. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda. Creo que van a vienen algunos ejemplos de este caso, ¿no? De cómo no hay que hacer la definición para mostrar que una función es asintóticamente algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que aparece mucho en algoritmos son tiempos de ejecuciones que son polinomiales. O sea, porque cuando anidas fors, pues eso te dan los n's cúbicas, n's cuadradas, y etcétera, ¿no? Entonces siempre va a haber muchos términos o muchos tiempos de ejecución que van a ser polinomiales. Entonces supongamos que tenemos un tiempo de ejecución que es polinomial. Entonces ya por lo que hemos estado viendo, ¿cuál sería asintóticamente, qué sería el término que domina de este polinomio? La n a la d, ¿no? El término más grande, ¿no? Pues lo que determina al polinomio. Pero digamos que ya si somos payasos, yo les tendría que decir, o sea, a ver, demuéstralo, ¿no? O sea, demuéstralo y ustedes tendrían que encontrar o determinar un n0 y tendrían que determinar un c, y también tendrían que determinar otro c2 para la cota de abajo, ¿no? O sea, tendrían que encontrar esas constantes para que sí creerles, ¿no? Pero bueno, también si sigo siendo payaso, pero ya digo que pueden utilizar el resultado anterior, entonces nada más pueden tomar el límite de la función que nos interesa con esta respuesta que dieron de que estaba acotado asintóticamente por n a la d. Entonces, si ya tienen el límite de este polinomio entre d, pues también ahí uno puede ser payaso, pero bueno, ya usar propiedades de los límites, ¿no? Entonces pueden pues aquí desarrollar esto y va a quedar a la 0 entre n a la d, a1n entre n a la d, y así va a quedar la sumatoria de n términos. El límite de la sumatoria de términos que sí convergen es el límite de la suma, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa con todos estos límites? O sea, ¿cuál es el límite? Bueno, igual lo pongo en chiquito. O sea, ¿qué pasa cuando por aquí eventualmente voy a tener el límite cuando n tiende a infinito de a0 entre n a la d, más el límite igual cuando n tiende a infinito de a1n entre n a la d, y así los voy a tener todos hasta el límite cuando n tiende a infinito de a d, n a la d, entre n a la d. Entonces, todos estos primeros límites, ¿cuánto es el límite?
cero, ¿no? O sea, siempre ese es el límite cero, o sea, esto se va haciendo infinito y pues es una constante. Aquí este va a quedar n a la d menos 1 y esto se va a quedar, igual esto es una constante y esto se va a ir haciendo hacia infinito. Con excepción del último, en el último sí se van a eliminar los dos términos y el límite pues va a ser AD, ¿no? Entonces pues este límite es AD, que es mayor que cero, porque es lo que estamos diciendo, que este término sí está vivo, en esencia es lo que está diciendo, y entonces pues sí está cualquier polinomio, su término dominante es el término más grande, y pues entonces ese término más grande quiere decir que es big teta de n a la d. Entonces ya no hay que hacerlo de nuevo, ¿no? También otra cosa que pasa mucho es que, como por ejemplo, cuando decimos que cuando aparecen logaritmos en el tiempo de ejecución de algoritmos en notación asintótica, nunca especificamos la base del logaritmo, porque también pues, resulta de toda esta teoría, o sea, nada más cambia por una constante un logaritmo con respecto a otro. Entonces, por ejemplo, dice que log base de A de n es logaritmo base B de n, no importan las constantes, o sea, de hecho se podrían invertir. Y no sé si aquí me podrían decir por qué, o sea, si yo tengo, digamos, log, que también nada más un poco de matemáticas, log de n para que esté con... Si quisiera eso escribirlo en otra base, en la base B en vez de en la base A, pues hay una formulita, ¿no? Que también se puede derivar, igual le pueden preguntar a los ChatGPTs y eso, pero en realidad, o sea, nada más lo que hay que hacer eso para expresarlo en otra base, pues quedaría logaritmo, la base otra que nos interesa, y luego aquí logaritmo de B de A, ¿no? Entonces, pero esto en realidad es una constante porque B y A son constantes, entonces como en la notación asintótica pues la constante no importa, o sea, nada más importa el término pues, que domina, pero en este caso pues como es el único, pues entonces normalmente en algoritmos cuando algo es logarítmico, o sea, cuando un algoritmo tiene una componente logarítmica, no importa la base, nada más lo escribimos así, o sea, log de n y ya, no es necesario especificar la base. También eso en los algoritmos que son como los de ordenamiento que vamos a ver, pues también nada más escribimos n log de n sin especificar la base. Profesor, ¿y hay aplicaciones en donde también cuenten los exponentes que tienen menor rango, donde sean un factor clave? Sí, o sea, esto como que es genérico, ¿no? Pero de nuevo, o sea, igual una aplicación puede que sí, o sea, si nos garantizan que la mayoría de las entradas van a ser de cierto tamaño, o sea, porque lo que dice la notación asintótica es esto, ¿no? O sea, que tú puedes tener una función que aquí es muy grande, pero tiene un comportamiento raro y luego sigue así, ¿no? Y a lo mejor queremos decir que esa es big O de n cuadrada. Entonces, puede que n cuadrada, o sea, este es por ejemplo, o sea, este es n cuadrada más 12n algo, no sé, o sea, así como que algún polinomio ahí medio loco, ni se ve el amarillo, ¿va? Y por acá pues, decimos que eso asintóticamente pues, es que por otro lado tenemos un algoritmo que tiene una mejor solución, que es n log n, que es lo que les estoy diciendo, que eso es mucho mejor, ¿no? Entonces esa va a ir creciendo, pues pero que tenga una constante muy grande porque se tiene que hacer un trabajo muy grande al inicio. Entonces puede que al principio pues era un valor así muy grande, pues ya después empieza a crecer lento. Entonces que sea n log n que esté acotado asintóticamente por arriba por n cuadrada, o sea que preferimos n log n, entonces pues lo que quiere decir es que esta es una mejor solución, ¿no? Pero a lo mejor ya por detalles específicos de los dos algoritmos, si nada más estamos trabajando en esta zona cuando todavía no llegamos al n0, donde sí nos garantizaría que el azul es más grande que el rojo, pues entonces pues definitivamente sí conviene utilizar el segundo término más, o sea, sí ponerle atención en cuándo es el punto donde sí conviene utilizar el que en principio tiene un primer término que es más grande que el otro, pero puede que si la entrada es lo suficientemente pequeña, pues sí va a ser más rápido, ¿no? Ya para esa entrada que es pequeña. Entonces eso es lo que intenta hacer estas métricas, es ver cuando n está haciéndose muy grande, o sea, eventualmente va a ganar el que es asintóticamente más grande. Pero si ese n0 en el que empieza a ganar también es muy grande, pues a lo mejor sí conviene usar el otro, pero es raro, o sea, es muy raro que eso se dé.
por ahí medio leí, no sé si lo estoy choreando, pero por ejemplo muchas librerías especializadas, por ejemplo de ordenamiento, sí tienen como que antes de mandar a llamar a una función de ordenamiento, primero ven qué tan grande es el número de elementos que se tiene que ordenar y en base a eso puede llamar a un algoritmo o a otro. Entonces si ya la librería es lo suficientemente madura, pues si son entradas chiquitas, pues llama a insertion sort, y si son ya entradas muy grandes, pues sí manda a llamar ya a quicksort, ¿no? O manda a llamar a otras cosas. O sea, sí, o sea, es que todos son quicksort, pero podrían, sí, bueno, te digo, yo no he visto en ningún lado en particular, pero podrían estar así, o sea, podrían decir, si la entrada es muy chiquita, pues definitivamente este es mejor que este, entonces, o sea, eso es. Pero sí. Entonces, pues también aquí otra cosa que también ya cuando estamos viendo, que más o menos también lo vimos un poco, es que nos dice esto que el logaritmo de n siempre va a estar acotado asintóticamente por n a la d para cualquier d mayor que 0, o sea, puede ser una fracción, o sea, puede ser de 0.0001. O sea, siempre el logaritmo es bastante menor que un polinomio, incluso cuando el grado es casi aproximándose a 0. Entonces sí es bueno, ¿no? Tener estas cosas logarítmicas. Y por ejemplo eso pues, sería difícil de demostrar tal vez con la definición de la notación, ¿no? O sea, de encontrar un límite y eso, o sea, como que no es tan claro tal vez cómo se pueda hacer, pero a lo mejor pues utilizando esta herramienta pasadita, o sea, de tratar de calcular el límite cuando n tiende a infinito de log de n entre n a la d, si eso es igual a qué dijimos que entonces eso quería decir que era big O de n a la d. 0, o sea, si domina, ¿no? Entonces también aquí pues no es tan fácil como en los polinomios para ver si esta fracción se hace 0, pero ¿qué truco aprendieron ahí en la carrera para hacer estos límites? ¿No? La regla del hospital, ¿no? Entonces, esa que era sacar la derivada arriba y abajo y el límite iba a ser equivalente, ¿no? Ya también porque es cierto, pues habría que echarse todo a la teoría de cálculo. Pero entonces si intentamos hacer esa que no me acuerdo cómo se escribe el hospital, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ahí entonces esto sería equivalente al límite cuando n tiende a infinito. ¿Cuál es la derivada de log de n? ¿Cuánto? 1 sobre n, ¿no? O sea, la de log de n. Este es 1 sobre n y la de abajo, creo que se llama. Sí, n, eso sí, n a la d menos 1 y aquí d, ¿no? O sea, también es cosa de irnos acordando. ¿Y esto a qué es igual? O sea, ya porque quedaría, bueno, igual vamos con el límite cuando n tiende a infinito y después nada más sería pues 1 entre d a la n a la d menos 1 por n, ¿no? Que querría decir aquí que es que si no d por n a la d, ¿no? O sea, como que se regresa el otro. Entonces sería n a la d. Entonces, mientras d sea mayor que 0, pues este término se va a hacer 0, ¿no? Y entonces pues esto es igual a 0, ¿no? Entonces sí, pues es mejor logarítmico, mucho mejor que n definitivamente, pero incluso cuando es n a la d para un d muy chiquito, 0.001, asintóticamente va a ganar este término que el logaritmo de n, ¿no? Porque el logaritmo de n pues crece así súper lento, ¿no? O sea, es esta curva que está así. Hasta aquí igual vale la pena pues agarrarse así cualquier paquete graficador y jugar un poco con estas cosas. Creo que no chequé, pero a ver, déjenme veo si no hay. Bueno, ya no lo borré, no lo borraré del
Pero lo vi cuando estaba haciendo esto, pero ya no lo he abierto en muchos años. Bueno, el año pasado. Ahí creo que esta era precisamente esa. Pero no se ve, ¿verdad? Ahí ya se ve un poquito más. Mira, aquí nada más está graficando logaritmo base de 10 y n a la d para d, d igual a, en este caso, 0.1, ¿no? Pero entonces si lo grafico ahí para 1.000.000, o sea, gana el logaritmo, ¿no? O sea, no lo alcanza a dominar el n a la d. Entonces pareciera que, pues que sí está más grande el logaritmo que n a la d, al menos hasta n igual a 1.000.000. Pero ya lo que estaba originalmente, pues era que sí había puesto otros 3 ceros. Ni tampoco, o sea, todavía no le gana, entonces vamos a poner otro más. Ya casi nada, faltaba otro. Y ahora sí ya, ¿no? Pero entonces de nuevo ese es el caso, o sea, el n con el que domina puede ser muy grande, o sea, puede ser ya ahí 1.000.000.000 de cosas. Y entonces a lo mejor en la práctica, pues sí, uno sabe que sus entradas son menores de 1.000.000, entonces a lo mejor sí conviene más utilizar el n a la d a la 0.1 que la versión que es logarítmica, porque aunque sí eventualmente va a dominar, pues tomó mucho, ¿no? Tomó 2 por 10 a la 10 más o menos para... Pero eso es lo que significa asintóticamente, que eventualmente la entrada... Ahora ya en la práctica, ¿qué significa asintóticamente? Pues va a depender pues de las constantes y de varias cosas. De hecho, sí está igual si le hiciéramos, por ejemplo, aquí un poquito más chiquitas, así esto lo bajara a 0.05, pues otra vez ahí ya no dominaría probablemente, ¿no? Otra vez ya no domina, entonces nos tendríamos que ir todavía mucho más pero lo que demostramos ahí en ese límite sencillo, pues fue que, o sea, ya sin tener que hacer estas gráficas, sabemos que eventualmente sí va a dominar el n, aunque sea n a la 0.5, ¿no? Entonces si le pongo aquí 0, 0, todavía no. Y ahí también pues ya va a ver, dependiendo de los paquetes, qué tanta puedes manejar la precisión de estas cosas, que igual y ya... Pero creo que matemáticas sí puedes poner números arbitrariamente grandes. O no sé. A ver, mejor vamos a ponerle... $10. Ahora aquí no sé cómo poner el exponente. Se lo robo a este. Vamos a poner 300 ceros. No, pues ya no suena. Sí. Ah, ya lo dominó. Ahí también ya lo dominó. ¿A poco sí ya? 30. Sí, como por 10 a la 30 es cuando ya domina uno al otro, ¿no? Te había que ponerle 30 ceros ahí en eso que estaba poniendo. Pues no sé si tengan alguna duda o comentario. Y ahora por otro lado también, pues también es el otro extremo,
es que una función exponencial siempre va a dominar a cualquier polinomio, ¿no? Entonces siempre, no importa qué tan chiquito sea esta R, o sea, qué tan cercano a 1 esté esa R, o sea, no tiene que ser 2, o sea, puede ser arbitrariamente cercano a 1, o sea, porque R, normalmente el clásico cuando hacemos búsqueda exhaustiva es 2 a la n, ¿no? La solución exponencial. Pero esto lo que dice es con que sea 1.5 a la n, aunque sea 1.01 a la n, este término va a dominar a cualquier polinomio, no importa qué tan grande sea la d, eventualmente va a dominar el término exponencial. Entonces más o menos es como que es la jerarquía, ¿no? Es exponencial, luego polinomios y luego logaritmo. Más o menos es lo común que vamos a estar viendo. Y bueno, ya por último, algo que lo complica un poquito más, pero sigue siendo la misma idea, o sea, lo que nos interesa, pues de nuevo es tratar de encontrar los términos que dominan al tiempo de ejecución de nuestros algoritmos, pero hay veces que la entrada no nada más es n, o sea, el tamaño de la entrada no nada más la caracterizamos por una sola variable, o sea, pueden haber dos variables que caractericen a la entrada. Y el ejemplo más importante que más van a ver es justo uno que vamos a ver tal vez hoy o en la próxima clase, que son los grafos. O sea, cuando la entrada a un algoritmo es un grafo, ¿qué variables tiene el grafo? Ya lo vamos a ver, o sea, no tienen que saberlo ahorita, pero bueno, nada más ya que estamos en eso. Los nodos y las aristas. Entonces, la Ln normalmente son el número de nodos y m es normalmente el número de aristas. Y como vamos a ver, los algoritmos, su tiempo de ejecución dependen de esos dos términos. Entonces, puede que el tiempo de ejecución sea así como 32mn cuadrada más 17mn más 32. Entonces, tienen que manejar como independientes n a m y tratar de encontrar un término que los domine cuando ambos valores se van a infinito. Entonces, también eso pues ya lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Entonces ahí están. Bueno, entonces eso fue como una embarrada rápida de notación asintótica, pero de nuevo, o sea, la moraleja es tratar de nuestro tiempo de ejecución de nuestros algoritmos, tratar de identificar cuál es el término que domina asintóticamente, porque pues, conforme las entradas se vayan a hacer más grandes, pues eso es lo que va a determinar qué tanto se tarda un algoritmo, ¿no? Y bueno, como les digo, o sea, ya se tiene que ir, se lo vamos a ir viendo, pues ya conforme vayan saliendo más ejemplos, también igual va quedando más claro pues esto de notación asintótica, y nada más es una forma de formalizar cómo identificamos este término que domina. Entonces ahora ya nada más para terminar pues estas diapositivas que hizo Kevin, que les digo que creo era alumno, no me acuerdo si de Kleinberg o de Tardos, pero ahora el siguiente también un poco como ejemplos de lo que viene. Esto lo vamos a estar haciendo con cada algoritmo que estemos desarrollando, pero vamos a ver unos tiempos de ejecución comunes para algoritmos sencillos que van a ir viendo como formas de ejemplo. Entonces, un ejemplo de un algoritmo que sea big O de n, o sea, de un algoritmo lineal, o sea, de un algoritmo que tome tiempo lineal para resolver su problema. Entonces, pues normalmente, ¿qué es lo que dice? Que el tiempo de ejecución es proporcional al tamaño de la entrada. Y aquí hay un ejemplo sencillo, ¿no? Que es, si te dan una lista de números, encontrar el máximo de esos números. ¿Por qué es lineal? Y bueno, ya aquí viene la solución, ¿no? Igual ahí no les estoy preguntando, pero pues es un for que tiene que recorrer todos los elementos de la entrada para ver cuál es el elemento más grande, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál sería el peor de los casos? ¿Cuál es el peor de los casos? Ahí eso es pregunta capciosa, o sea, igual todo es todo, ¿no? Porque no puedes, o sea, aunque el máximo esté al inicio, no tienes la garantía de que ese es el máximo hasta que no ya revisaste todas las entradas. Entonces era una pregunta capciosa, pero sí. Entonces aquí el peor de los casos es lo mismo, pero y entonces su complejidad es O de n.
y ya aquí no nos importa bien las constantes de cuánto tiempo se toma en hacer el if, en si entra o no, porque a lo mejor en unas entra o no, ahora sí ya dependiendo de, o sea, por ejemplo, eso es otra cosa que es interesante, o sea, dependiendo de dónde está el máximo, a lo mejor esta instrucción se ejecuta más o menos veces. Entonces tal vez sí podríamos hablar de un peor de los casos estrictamente, que es cuántas veces, quién hace que se mande llamar más a esta función, pero asintóticamente va a ser irrelevante, ¿no? O sea, asintóticamente va a ser. Entonces está bien. Entonces ahora otro ejemplo que igual está interesante, y ya de una vez lo podemos ver cuando lo vamos a necesitar eventualmente para ese problema de ordenar con merge sort, pero bueno, aquí ya nos pasan una de las submódulos subfunciones que se van a utilizar para eso, y dicen que eso tiene que ser lineal, ¿no? Que tiene que ser ODN, o sea, tiene que ser asintóticamente lineal, y de hecho es fundamental para que la complejidad ya al final sea de n log n en ese algoritmo de merge sort. Pero bueno, aquí el problema es que nos dan dos listas de números ya que están ya ordenadas entre ellas. Entonces aquí A1 es menor que A2, A2 es menor que A3 y así sucesivamente, y lo mismo para B, o sea, B1 es menor que B2 y B2 es menor que N, pero ya la relación entre ellos dos, quién sabe cómo esté, ¿no? O sea, por ejemplo, podría ser 1, 3, 11, 17, y a lo mejor puede ser 2, 3, 17, 21, ¿no? O sea, las dos están ordenadas, pero cada quien tiene sus propios números. Entonces aquí el problema que nos plantean es cómo yo puedo crear un arreglo ordenado de todos los números, o sea, ya las A's y las B's, y que esté ordenado, ¿no? Y cómo puedo hacer eso en tiempo lineal, o sea, cómo puedo hacerlo en tiempo lineal. Entonces también es, como les digo, es un algoritmo clásico, lo vamos a ver, pero no sé si alguien ya lo ha visto en alguna ocasión. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cuál es la idea algorítmica para resolver este problema? Exactamente, ¿no? O sea, como que ahí la clave es como que vamos a tener aquí creo que hay dibujitos más adelante, pero bueno, tenemos el arreglo A y tenemos el arreglo B. Y lo que vamos a hacer aquí es, así como dice su compañero, vamos a tener dos punteros apuntando al elemento más pequeño de ambos arreglos. O sea, digamos que podemos llamarle, no sé, el X de A y el X de B. Entonces ahora lo que vamos a hacer es compararlos a estos dos, y el que resulte más pequeño pues es el que vamos a empezar a escribir en nuestra lista, que ya va a ser la que está ordenada. Entonces aquí, si el XA era más pequeño que XB, pues entonces a ese primer elemento lo vamos a pasar aquí, y vamos a recorrer el puntero hacia un elemento a la derecha, y de nuevo lo vamos a volver a comparar. El que sea más chico pues es el que ponemos y así sucesivamente, hasta que si se acaba ya uno de los índices, llega hasta el final, pues ya después ya nada más se ponen todo el resto de los otros elementos. Entonces ahora de nuevo la pregunta siempre es esa, como que era el choro inicial, que parece que sí funciona, pero sí están seguros de que no importa las entradas que me den de estos dos arreglos, sí me va a producir ya un arreglo con todos los números ordenados. Y parece que sí, ¿no? Pero también aquí en esta parte de esta clase, eventualmente, no sé si de verlo una vez ahorita, pero pues dar el argumento pues lo más claro posible de que eso sí funciona. Entonces, por ejemplo, aquí una de las formas en las que se hacen, que no sé si se vea de manera explícita, pero se les llama invariantes de ciclo. Entonces lo que vamos a decir, que este algoritmo siempre va a mantener, pues, hasta donde ya los elementos que ha añadido al arreglo final, lo que vamos a decir es que siempre van a estar ya ordenados, o sea, van a estar ordenados. O sea, los vamos a poner aquí así rápidamente: invariante de ciclo. Entonces el arreglo de salida siempre se mantiene ordenado, o sea, siempre
está ordenado durante la ejecución del algoritmo, ¿no? Entonces, pues ya con eso, si esta invariante sí es cierta y si se mantiene hasta que acabe el algoritmo, pues sí va a ser correcto el algoritmo, porque ya al final ya se metieron todos los números de los dos arreglos y pues el arreglo final iba a estar completamente ordenado. Entonces, pero ahora pues, tendríamos que argumentar o demostrar que esto sí se mantiene pues durante toda la ejecución del algoritmo. Por eso le llaman invariante del ciclo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer al inicio? Pues no hay nada, ¿no? Entonces, por vacuidad a veces le llaman, pues sí es verdad, ¿no? O sea, el arreglo está ordenado, pero no tiene nada, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el siguiente caso base. Igual si queremos ser estrictos también lo podemos manejar. Entonces, en el caso de n igual a 1 para el primer elemento, si no les gustó lo de vacuidad, sí va a tener el elemento más pequeño con esa regla que mencionó su compañero de todos los dos arreglos, de todos los dos números. Y pues sí, ¿no? Porque agarramos al más pequeño de A y de B, pero al mismo tiempo quizá era el más pequeño de su arreglo, ¿no? Y también X era el más pequeño de su arreglo. O sea, como que eran los champions de cada uno de los dos. Y pues ya el que gana de los champions va a resultar que es el mejor todavía, ¿no? Entonces, por esa regla garantiza, o sea, esa regla siempre va a garantizar que el elemento que se añade al arreglo es el que era más menor hasta el momento actual de los elementos que sobraban en el arreglo. Entonces esto sí siempre se cumple. No sé si tengan dudas o si no los convenza mi argumento, que ya lo hice medio formal, informal, pero bueno, está bien. Y si se fijan, aquí le llamé invarianza de ciclo, pero también es una estructura de inducción matemática. Asumes que es verdadero para el caso 1 y después asumes que es verdadero para el caso n y tienes que demostrar el n más 1. Entonces, si asumes que es verdadero para el caso n, quieres decir, ya después de que yo metí aquí n números, pues estos n números ya sí están ordenados bien entre sí, y pues ya nada más aquí restan un conjunto de números, este va a estar en una posición y este va a estar en otra posición, y entonces volvemos a hacer el otro argumento, ¿no? Ya el n más 1 pues también va a ser el elemento más chico de entre los que sobraban, pero dado que todavía no lo había metido aquí, también va a ser más grande que los que estaban aquí. Entonces ya lo puedo meter, ¿no? También es un argumento ahí. Entonces no sé si tengan dudas o comentarios. Entonces, pues aquí está la idea que mencionaba, ¿no? Y hay que ver que esto lo esté implementado así, ¿no? Entonces aquí tienen dos índices, este va a ser el apuntador a la primera lista y este va a ser el apuntador a la segunda lista. Y después va a ser, mientras ambas listas estén no vacías, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a comparar la entrada del índice de la primera lista, o sea el AI, con el BJ. Si es menor el AI, pues ya lo añadimos a la salida AI e incrementamos el índice en 1. Si no, pues hacemos al revés, agregamos BJ a la salida, incrementamos el índice de J, ¿no? Y ya así lo hacemos, ¿no? Es la idea que mencionaron, y esta es una implementación en pseudocódigo de eso, pero también ya no está muy lejana de una implementación ya pues real, ¿no? ¿Alguna duda? Y bueno, y también ya aquí, que era lo que nos trujía, más que resolver ese problema, pues es cuánto tiempo le va a tardar a eso. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar? Aquí tenemos, y también eso es interesante, o sea, tenemos un while, pero un while es como determinado en una regla que no sabemos cuánto tiempo se va a cumplir o no. Entonces, así de ver que nada más es un solo while, directamente no es tan claro que el tiempo sea lineal. O sea, todavía no lo podremos garantizar. De hecho, hay muchos algoritmos que son un solo while, pero que como ciertas cosas se vuelven a meter a una bolsa y así, o sea, puede que tomen más tiempo. Pero aquí, ¿cómo podemos argumentar? O sea, podemos decir, o sea, durante el tiempo de ejecución, al menos uno de estos dos índices se va a incrementar. O sea, en cada entrada a este while, alguno de los dos índices se incrementa, ¿no? Ya sea que pase este if o lo contrario, se incrementa alguno de los dos. Entonces, todos están avanzando y el tamaño de las listas pues, son proporcional a n, que es el n que tienen las listas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más que se va a tardar en ejecutar Ahora sí, en el peor de los casos, ¿cuál sería el peor de los casos que tomaría en ejecutarse este while?
2n, ¿no? O sea, sería 2n que una vez uno se incrementara, la otra vez el otro y otro, y entonces así hasta llegar al 2n. En el mejor de los casos, pues siempre nada más se incrementaría uno, y como las dos listas tienen que estar no vacías, pues nada más en n ya se terminaría este while, aunque todavía habría que pegarle el resto de la lista al otro caso, pero dependiendo de cómo está la implementación, eso podría hacer en tiempo constante. Pero de todas maneras, de cualquiera de los dos modos, pues en notación asintótica, pues va a ser O de n, ¿no? O sea, ya sea que sea 2n o que sea en el tiempo de ejecución. O hasta también se puede ver el longitud de la secuencia. Y bueno, esto sí no lo vamos a demostrar todavía porque no, pues porque todavía no hemos visto Divide y Vencerás. Bueno, algunos ya lo vieron, pero lo vamos a volver a repetir. Pero de los ejemplos tradicionales, pues es de Merge Sort y Heap Sort. Son dos algoritmos que su tiempo de ejecución es n log n. Y de Merge Sort, la función de las funciones más importantes, pues es esa que acabamos de ver. O sea, como que ese es el core para la función. Pero bueno, aquí algo que también es importante, o sea, también es parte del diseño de algoritmos y que vamos a estar revisitando pues todo este curso, es hacer reducciones, o sea, tratar de resolver un problema cuando se tiene la solución a otro problema, cuando ya conocemos la solución a otro problema. Entonces también parte de ser bueno resolviendo algoritmos es tratar de identificar cuál es el patrón abstracto de una solución que ya tenemos para adecuarlo a otro problema que pudiera parecer muy distinto, pero ya que se hacen las analogías correctas, pues resulta que era el mismo, ¿no? Y esa analogía puede ser muy complicada o muy sencilla, y también es parte de lo que hace esto bonito, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un problema, o sea, que dice encontrar el intervalo vacío más grande. Entonces aquí lo que nos dicen es que nos dan un conjunto de tiempos, de timestamps, que son las veces en las que se copió un archivo o que arribó un archivo a un servidor. O sea, son nada más, alguien nos da la lista de tiempos en los que llegaron archivos a los servidores. Y nosotros lo que queremos es investigar cuál es el intervalo más grande en el que no llegó ninguna copia. O sea, como que el problema, pues así, si ponemos así en tiempo, y aquí va a llegar, por ejemplo, aquí hay el xn fue el que llegó primero, después el x7 llegó después, el x1 después pasó un tiempo más grande y llegó x3, y así, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de números donde los números representan el tiempo en el que llegó un archivo a un servidor. Entonces lo que nosotros queremos encontrar, o sea, que lo que nos piden es encontrar este intervalo en que llega una tarea y otra, el que es más grande de todos durante todas estas llegadas al servidor. Entonces, ¿cómo resolverían ese problema? Y ahí les doy un tip. Pues pueden ordenar estos números y ya cuando los ordenan nada más pueden ir recorriendo la lista y calcular la diferencia entre uno y otro y quedarse con la máxima, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tiempo de ejecución de ese algoritmo? Pues primero en el ordenar sería de n log n. Y después ya que están ordenados, nada más tienen que recorrer el arreglo una vez y encontrar ese intervalo. Entonces por aquí sería de n, ¿no? Pero bueno, en notación asintótica, entonces ¿cuál sería el tiempo de ejecución? En el log n, o sea, estaría dominado por la búsqueda. Eso es cuando dices que la búsqueda inicial, diré el ordenamiento inicial, perdón, es el que domina al algoritmo. Entonces, sí, pues también es un ejemplo. Cuando tenemos que ordenar, pues ya eso nos hace que el tiempo de ejecución mínimo sea en el log n. Pero si ya lo que después hacemos es n log n o más chico, pues ya mantenemos ese n log n. Y pues si quieren, hacemos un descanso
de 10 minutos. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de un tiempo de ejecución de un algoritmo para un otro problema, que es un ejemplo de enumerar todos los pares de elementos, pero ya en concreto, que es un problema que aparece un montón le llaman geometría computacional, que son problemas que tienen que ver con calcular cosas de la geometría de un espacio tridimensional para juegos u otras cosas. Pero en este caso este es el problema, ¿no? O sea, nos dan una lista de puntos en el plano, o sea, son puntos que viven en 2D, o sea, son puntos en el plano, y nos piden encontrar los dos puntos que estén más cercanos entre sí. O sea, cuáles son los dos puntos que son más cercanos entre sí. Y por ejemplo, sí se imaginarán que es una rutina muy importante, ¿no? Por ejemplo, en Machine Learning se hacen clustering y son puntos en el plano, pues quieren agrupar a los que están cercanos, ¿no? Entonces a lo mejor pues vale la pena que esos que están más cercanos de todos los posibles puntos, pues definitivamente tengan que estar juntos y así sucesivamente. O sea, puede ser una subrutina que se utilice en un montón de contextos. Entonces, de nuevo, la entrada es un conjunto de puntos en el plano y la salida debe de ser cuál es el par de puntos que están más cercanos entre sí y pues, tal vez su distancia. Entonces, ¿cómo le harían para resolver ese problema? Sí, uno todos contra todos, o sea, el primero contra los otros n-1, después el segundo contra los, que de hecho hasta si hacen bien su for, pues nada más se hacen el triangulito de arriba, ¿no? O sea, primero todos y luego así, pero aún así asintóticamente se va a hacer n cuadrada, ¿no? O sea, aunque ya en realidad, que hasta lo podrían ver así, bueno, ya aquí ya va a salir, o sea, es este for y por eso el otro for empieza desde el i más 1. Y luego aquí calcula la distancia entre los puntos, la distancia euclidiana, y si esa distancia es más chica que la que ya se tenía almacenada, pues ahora dices que el nuevo min pues es ese que ya tenías. Ese es como el encontrar el máximo o el mínimo en este caso, nada más que aquí hay que recorrer todos los n en 2 posibles pares de puntos, ¿no? que hay en de pares que hay. Ahora algo que está bien padre, yo tampoco lo creía en su momento, pero la pregunta es, bueno, ya le estoy poniendo vallas, es si creen que esto es lo mejor que se puede hacer. O sea, podría parecer que sí, ¿no? O sea, podría parecer que como que sí, en el log n es una cota inferior del tiempo que se necesita uno para resolver este problema que se tiene. Pero pues resulta que no, o sea, resulta que sí hay un algoritmo más rápido que es O de n log n y que se resuelve con programación dinámica. Está truculento, o sea, no está tan fácil de entender, sí toma su tiempo entender por qué funciona esa solución, pero está bastante padre. Entonces es uno que vamos a ver ya cuando veamos programación dinámica. Pero sí, o sea, y como vimos ahorita, o sea, de n cuadrada a n log n, pues sí hay mucha diferencia, ¿no? Entonces sí fue un salto así muy grande cuando se inventó esa solución a este problema que es n log n, que ya es lo que dicen aquí, ¿no? Que parece que n cuadrada es inevitable, pero pues nada más es una ilusión. Ahora lo mismo, o sea, tal vez ya un ejemplo de n cúbica sí los hay. De hecho, ya hasta lo platicamos, dijimos que la versión naive de multiplicación matricial, la solución naive de la carrera, pues es n cúbica, ¿no? Multiplicar dos matrices de n por n. Pero bueno, aquí otro ejemplo que también es interesante, donde aparece el n cúbica, es cuando queremos, por ejemplo, aquí, bueno, igual antes de poner, o sea, vamos a ver el problema, ¿no? Entonces, el problema es que, dado n conjuntos, o sea, de S1 hasta Sn, cada uno siendo un subconjunto de n elementos. Entonces, lo que tenemos que encontrar es si algún par de esos conjuntos son disjuntos. O sea, ¿qué quiere decir que son disjuntos, que no tienen ningún elemento en común entre ellos dos, ¿no? Entonces, ¿cómo harían también un algoritmo para resolver este problema?
Pues sí, otra vez checar todos los pares de conjuntos. Entonces de nuevo los pares de conjuntos hay de nuevo n en 2, ¿no? Hay n en 2 pares de conjuntos que podemos agarrar. Pero después ya que tenemos esos dos conjuntos, ¿cuánto tiempo nos tardamos en ver si sí son, disjuntos? Pues nos tardamos n, ¿no? Porque tenemos que agarrar un elemento de un conjunto y ver si está en el otro. Entonces si no está, pues vamos bien. Ahora el siguiente elemento lo buscamos. Si no está, vamos bien hasta que ya acabemos de ver todos los elementos de cualquiera de los conjuntos. Entonces, ¿eso cuánto tiempo nos va a tomar? N, ¿no? Entonces, el tiempo de ejecución ya multiplicando estos dos, pues va a ser O de n cúbica, ¿no? Entonces, otro ejemplo, nada más es un ejemplito de una solución que es n cúbica, de donde tenemos que hacer para cada, igual como lo hicimos en el otro, o sea, probar todos los pares. Eso nos va a dar el n cuadrada. Pero ya después para ver si son disjuntos o no, pues hay que recorrer todos los elementos de uno de ellos y ver si está en el otro, ¿no? Y ya si pasa todas las pruebas, pues sí, ya decimos que son disjuntos, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de n cúbica, pero como les decía también, pues multiplicación matricial podría ser otro ejemplo, el algoritmo naive, ¿no? o básico. Sobre otro que también aparece mucho y es interesante y aparece un poco en teoría de tratar de resolver los problemas NP difíciles, ahí en un contexto que se le llama por programación paramétrica, pero es cuando uno busca, ya más o menos la vez pasada vimos que el problema del independent set, que aunque lo vamos a ver con más detalle, ya que veamos con más detalle lo que son grafos y etcétera, pero el problema del conjunto independiente era que nos daban un grafo y nos pedían cuál es el conjunto independiente más grande. O sea, nos pedían encontrar un conjunto independiente más grande. ¿Qué eso quiere decir? Un conjunto de cardinalidad lo más grande posible, tal que todos los nodos que están en ese conjunto no existe una arista que los conecte a ellos, ¿no? Entonces que el conjunto es independiente. Pero a lo mejor un problema más sencillo que uno podría plantear, decir, no me des el más grande, o sea, nada más con que me des cualquier conjunto independiente de tamaño K, o sea, nada más necesito que sea de tamaño K el conjunto independiente. Ahí en el ejemplo de la fiesta que les di, o sea, yo con que vengan 3 amigos, amigas, ya estoy satisfecho, ¿no? Ya podemos jugar Mario Kart, ¿no? Ya con eso. Entonces, con que sea 3 el conjunto independiente que tenga, ya es suficiente. Entonces, si eso cambia, pues que haga el problema ya más fácil y pues resulta que sí, o sea, resulta que si yo nada más me interesa encontrar un independiente de tamaño K que sí existe, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar todos los posibles subconjuntos de tamaño K y con cada uno de esos probar si es independiente o no, ¿no? Entonces, ¿cuántos subconjuntos de tamaño K hay? Pues de nuevo son n en K. Y n en K, pues también si hacen la expansión de n en K, pues resulta que asintóticamente es n a la K entre K factorial. También, sobre todo en probabilidad y en muchas áreas, es importante familiarizarse con las diferentes expresiones asintóticas del combinatorial. Pero bueno, definitivamente si asintóticamente, pues el n en K pues es n a la K, o sea, es polinomial en n cuando K es una constante, o sea, cuando K lo fijamos. Entonces después pues la complejidad de este problema pues sería pues generar todos los posibles subconjuntos de tamaño K. Y como K es una constante, pues ya en ver si ese K es un conjunto independiente, pues también sería por una constante, ¿no? Que podría ser K cuadrada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo? O sea, para cada subconjunto S de K nodos, checar si ese conjunto es un conjunto independiente. Si sí es uno, pues ya decimos que ya aquí está uno y ya nos vamos, ¿no? De hecho, hasta aquí viene la derivación, ¿no? De por qué es n a la K entre K factorial. Entonces, también igual aquí también viene en pseudocódigo, pero por ejemplo, ¿cómo generarían o se acuerdan? Antes me acuerdo que en las clases de programación un problema común era generar todos los subconjuntos de tamaño K de un conjunto. Y pues había una forma que más o menos era de las más fáciles de implementar. O sea, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez les tocó? Pues ya es más avanzada. Yo cuando lo hacía en C no había list comprehensions. Pero puede ser que sí. Pero bueno, en este caso era
se tiene que usar recursión, o sea, como que con recursión era una forma más o menos en las que se pueden generar todos los posibles subconjuntos. Entonces, hasta igual lo dejaré de tarea eventualmente, pero sí, ya igual ya vayan haciendo, ya luego la dejo formal así como dejé esta, de generar todos los posibles. De nuevo le pueden preguntar al Copilot, pero el chiste es que le intenten ustedes un rato, ya sí le está costando mucho trabajo, hasta yo creo que lo metodológicamente para aprender sería preguntarle, a ver, dame un tip para resolver este problema, o sea, no que te lo resuelva, pero que te dé un tip, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si no se puede, pues sí, ya, pero de nuevo la idea es que conforme vayan haciendo cada vez más problemas, pues cada vez menos uso del Copilot. Y bueno, ya que estoy choreando de eso, algo que quería decirles, porque también estoy dando una clase ahorita de esos modelos grandes de lenguaje, y no sé si ya lo han escuchado, pero por ejemplo muchos de los modelos que mejor resultados han dado son unos que entrenan a resolver problemas algorítmicos, así de olimpiadas, pero también problemas matemáticos, también de olimpiadas y de libros, y resulta que cuando los hacen buenos a resolver esas tareas, pues se hacen buenos en general, o sea, se hacen mejores modelos para hacer un chatbot, o sea, para responder a las preguntas variadas que le está haciendo la gente. Entonces, lo que hipotetiza la gente es que cuando tú del lenguaje aprendes a ser analítico y a resolver los problemas pues de manera lógica y para llegar a las soluciones que quieres, pues como que cambia la estructura de cómo analizas ya cualquier problema que te pongan o cualquier forma de responder, que en ese caso cambia los modelos, pero creo que pues también nos cambia a nosotros, ¿no? O sea, mientras más nos metemos en un área de estos tipos, siento que también hasta ahí hay beneficio, ¿no? O sea, no nada más de que te haces bueno a resolver algoritmos, sino que cambia tu forma en cómo ves al mundo de manera más analítica y lógica, y etcétera, ¿no? Y parece choro o payaso, pero yo creo que sí es cierto, y ese es como un ejemplo de que ya en algo así como los LLMs, que los entrenas a hacer eso y se hacen mejores para pues, contestar en general. Entonces está interesante. Entonces sí, yo creo que sí no tenemos que dejar que la computadora haga todas las cosas. Y bueno, ya un ejemplo de un tiempo exponencial, pues sí es una solución al conjunto independiente, que es uno de los problemas NP difíciles. Pues sí hay una solución, o sea, no es que no exista solución, sino que la mejor solución que hemos encontrado pues es muy ineficiente. Y pues aquí igual es la solución de fuerza bruta, ¿no? Generar todos los posibles subconjuntos y para cada subconjunto probar si es independiente o no. Entonces, pues hay 2 a la n subconjuntos, también es algo que tienen que verificar, o sea, cuántos subconjuntos tiene un conjunto de tamaño n, es el conjunto potencia, entonces son 2 a la n subconjuntos, y para cada uno hay que probar si es independiente o no, y pues eso nos va a tomar n cuadrado. Entonces es la complejidad que está aquí. Y también es más de probabilidad y de conteo, pero por ejemplo a mí una forma que me gusta de ver cómo si hay 2 a la n subconjuntos de un conjunto de n elementos es ver como que la representación binaria del conjunto. Entonces si yo tengo por ejemplo aquí el elemento 1, el elemento 2, o sea son el elemento 3 y así sucesivamente son todos los elementos del conjunto, ¿no? En cualquier orden, ¿no? No es un orden arbitrario que están aquí. Entonces yo como puedo especificar un subconjunto de ese conjunto de n elementos, es ponerle 0 a los que no están en el conjunto y 1 a los que sí están en el conjunto. Entonces no sé si sí queda claro que esta representación binaria, pues sí es una representación del subconjunto que estoy hablando, y sí es una representación 1 a 1 de subconjuntos y estas cadenas en binario. Pero ya estas cadenas en binario sí ya es más fácil ver que son 2 a la n posibles cadenas, ¿no? Porque para cada uno tengo 2 opciones de 0 o 1 y tengo longitud n de esas opciones, entonces por eso es 2 a la n. Entonces pues así es como que, bueno, a mí se me facilita más ver que sí son 2 a la n subconjuntos, porque la otra sería, pues tengo los subconjuntos de tamaño 0, los subconjuntos más los subconjuntos de tamaño 1, más los subconjuntos de tamaño 2, y así hasta llegar a los subconjuntos de tamaño n, ¿no? Pero todos estos son polinomiales, ¿no? Por lo que vimos ahorita, o sea, es
Este es 1, este es n, este es por ahí del orden de n cuadrado, este es n cúbica. Entonces toda esta suma debería de dar a la 2 a la n. No, pues ¿qué pasó? Pero bueno, es una solución, una solución exponencial. Y bueno, ya para finalizar, y algo que también es extremadamente importante en la actualidad, es que también nos interesa, o sea, igual por lo mismo de que ya los grandes números de datos, también nos interesaría tener soluciones que le llaman sublineales, o sea, que son más pequeñas de n. O sea, que pues la clásica es logaritmo de n, pero que fuera raíz de n, o n a la 0.n a la 3/4, etcétera, ¿no? O sea, cuando las redes que analizamos son de billones de nodos, etcétera, tener soluciones que pudieran funcionar en tiempo sublineal. Y eso es importante porque quiere decir que sea tiempo sublineal, que no es necesario ver toda la entrada para encontrar la solución correcta. Porque, por ejemplo, en estos que vimos del máximo, el mínimo era lineal porque pues teníamos que leer toda la entrada al menos, ¿no? Entonces, como ¿cuándo es posible no tener que ver toda la entrada y aún así poder dar garantías de ciertos aspectos de la solución? Y este es el clásico ejemplo, ¿no? Y es el que está aquí. Uno, si por alguna razón ya no nos los dan ordenados, o sea, ya entonces podemos hacer búsqueda binaria para encontrar al elemento que nos pide, ¿no? Entonces, la búsqueda binaria también es un algoritmo muy famoso, también pues muy creativo en su momento, y como que maximizas, o sea, si ya alguien te dice que está ordenado y tú estás buscando si un número está en esa lista ordenada, pues como que lo más razonable es preguntar a la mitad si ese número está a la mitad o no, porque si ya ves ese número que está a la mitad y es más grande que tu número, como ya está ordenado, tú ya sabes que puedes descartar toda la mitad de números más grande que ese número, ¿no? Entonces, con una sola pregunta al arreglo de que te dijera cuál era la identidad del que estaba a la mitad, tú ya pudiste descartar que todos los que están más hacia adelante pues eran el elemento que estabas buscando, porque ya sabes que tu número es más chiquito que el otro. Y pues así ya lo vas partiendo de mitad en mitad, y pues entonces estás descartando en mitad de ese elemento, y eso da el resultado logarítmico, ¿no? Entonces sí, esa es la solución. Pero hay muchos, sobre todo en internet, y varios problemas también de machine learning, problemas sublineales, también es un área que está muy... Y algoritmos aleatorios es algo que ha dado muy buenos resultados, porque pues, si no vas a ver todo, a lo mejor tienes incertidumbre, pero a lo mejor puedes controlar esa incertidumbre y decir que sí vas a encontrar lo que quieres y con alta probabilidad, ¿no? Aunque tal vez no sea con certeza. Que también eso es algo que vamos a ver hacia el final del curso, y pues está bastante interesante. No sé si tengan alguna duda o comentario. Entonces voy a parar aquí este video para que ya se quede, que nada más es puro